This meeting is being recorded. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Por favor, se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no interrumpir la presente capacitación. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les dará bienvenida a la clausura del curso especializado Los enfoques y medidas de protección en la Ley 30364, con la sesión 6, responsabilidades sectoriales para la prevención de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Invitamos en esta oportunidad a nuestro querido expositor, el señor doctor Frank Almanza Altamirano, para lo cual haremos una breve mención de su trayectoria profesional. Abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Medellín, Colombia, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Jaén, España, y estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente en la Universidad San Martín de Porres y Academia de la Magistratura, autor de diversos libros en materia penal, actualmente fiscal superior del Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Bienvenido, señor doctor Frank Almanza Altamirano. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa amable presentación. De hecho, que para mí es un honor, siempre lo va a ser, dirigirme a tan selecto público, en este caso a miembros del Poder Judicial de Puente Piedra Ventanilla, ¿verdad? Así es como se denomina, ¿de acuerdo? Para estar en esta última sesión, ¿cierto? Del diplomado, es una última sesión, ¿correcto? Sí, doctor. Solamente para efectos de ilustración, en las sesiones anteriores ya ustedes han tenido seguramente un amplio margen de todo lo que es violencia de género y todo lo que es los delitos vinculados con esta temática. Cuéntenme, por favor, los participantes pueden activar sus cámaras y activar sus audios, ¿verdad o no? Cuéntenme eso. ¿Sí? Sí, claro que sí, doctor. Pueden activar sus cámaras y sus audios. No hay inconveniente. Genial. Entonces, si no es un problema para ustedes, los que puedan activar sus audios, los que puedan activar sus videos y puedan comunicarse conmigo, para mí va a ser bastante importante para los efectos de optimizar el desarrollo de esta gestión. Hoy día nos vamos a enfocar básicamente en el tema que es penal, ¿cierto? Vamos a enfocarnos en el tema que tiene que ver en estos delitos con las consecuencias penales, o sea, con los delitos básicamente a propósito del tema de género. Cuéntame, por favor, si los delitos de feminicidio, los delitos de lesiones, los delitos de violación sexual, que son los delitos vinculados a la violencia de género, ya ustedes los han abordado. Cuéntenme, por favor, eso. ¿Eso ya se abordó? Todavía no mucho. Quiero empezar con esa precisión de parte de ustedes. Cuéntenme, por favor. Por el chat, si puedan escribir también, sin ningún problema. Yo estoy con el chat al costado mío, más o menos para, a partir de allí, leer, mirar lo que ustedes me van diciendo. ¿Ya se vio? Todavía no mucho. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Se escucha o no? Marisol, cuéntame, por favor, ¿los participantes me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Perfecto. Doctora Delcy, cuénteme, por favor, ya que usted me ha logrado escuchar ¿y han visto estos delitos con detalle o todavía no? Sí, doctor, hemos visto algunos. ¿Con cuáles han visto ya para no repetir lo mismo que ya han visto? Doctora Delcy, ¿vieron ya el delito Sí, de feminicidio? sí, hemos visto delito de feminicidio, lo que es lesiones contra la mujer, integrante del grupo familiar, tipo de lesiones, ¿no? Eso ya han visto entonces, el tema de las lesiones. Y habrán visto el tema de género también, ¿no? ¿Qué se entiende por eso, las convenciones y todo eso? ¿Sí? Sí, de alguna manera sí, doctor. ¿Los delitos sexuales? También. Los delitos sexuales, los delitos de violación y todo eso, ¿los han visto ya todavía?
Lo que yo no quiero es volver a redundar sobre los aspectos temáticos que ya han visto, ¿cierto? Porque se han tenido 7 sesiones, no quiero volver a repetir lo que ya han visto. ¿Los delitos sexuales los han visto? No, doctor. ¿Todavía? No, todavía no. Solamente vimos algunas partes con los anteriores expositores. Perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos en esos delitos que hoy día no han visto, porque definitivamente, pues yo no quiero estar repitiendo lo que ya de pronto otros expositores lo han visto. Entonces, vamos a entrar de lleno con el tema de los delitos sexuales. Con eso vamos a empezar en este marco de los delitos vinculados a esta situación. ¿De acuerdo? Voy a compartir unas presentaciones. Entonces, a partir de eso, ¿se puede ver? ¿Sí? ¿Se ve? Comprímeme, ¿sí? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con el delito de violación sexual. Todos estos delitos sexuales han sido reformados a partir de la ley 30.838. Esta ley 30.838, ley de reforma de delitos sexuales, hace importantes modificaciones. Hace importantes modificaciones a la legislación penal existente en estos delitos sexuales. Normalmente, estos delitos sexuales siempre han tenido como bien protegido la libertad sexual. Ya se ha eliminado, se ha desterrado, ya no se utiliza como bien jurídico protegido el tema del honor sexual, porque hoy día lo que se protege básicamente es la libertad sexual, esto es, el derecho que tiene una persona de autodeterminarse con absoluta libertad respecto a su sexualidad. Esto es, si quiere, tiene relaciones sexuales, si no las quiere, no. Si quiere, tiene celibato, abstinencia, y si quiere, es promiscuo. Si quiere, tiene personas de su mismo sexo, o si quiere, tiene personas del sexo opuesto. Eso es libertad sexual, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se protege? Cualquier atentado contra esa libertad sexual. Entonces, en el tipo base, que es el delito de violación sexual, creo que la modificación más importante está en los medios comisivos, porque normalmente se creía que solamente se podía cometer violación sexual cuando se violentaba la voluntad, la libertad de una persona a partir de violencia o grave amenaza. Hoy día, con la modificación de esta ley 30.838, se ha ampliado el tema para entenderse también como que se incluye acá el tema de la violencia física, no solamente, sino también psicológica. Ya se puede cometer este delito a nivel de violencia psicológica. Y además, hoy día creo que está claro también que es posible cometer el delito a partir de un aprovechamiento de entornos de coacción. Un entorno de coacción o cualquier otro entorno que le impida a la persona dar su libre consentimiento. Estos entornos de coacción, pero pues en el diplomado que ustedes han estado mirando, porque antes de esta modificatoria se podía de pronto entender que un ambiente de violencia familiar, un ambiente de abusos, por ejemplo, por parte de un padrastro respecto a sus hijastros, su hijastra, en algún momento, esta hijastra habría dado su libre consentimiento para tener relaciones sexuales y por lo tanto no habría una violación. Creo que con esta modificatoria legislativa esa posibilidad ya queda fuera de lado, porque si es que estamos en un entorno de coacción, en un entorno de violencia, en un entorno de ese tipo, no se puede hablar de que la víctima haya podido dar en ese entorno un libre consentimiento. En ese entorno no es inimaginable, en ese entorno no es viable, en ese entorno no es posible la dación de un libre consentimiento. Entonces, eso es una modificación muy importante, ¿cierto? Como medio comisivo para este delito. Entonces, entre los medios comisivos, hoy día se incluye el aprovechamiento de un entorno de coacción que le impida a la persona dar su libre consentimiento. Igual, la idea es tener acceso carnal, eso se ha mantenido, se mantiene,
Se comete violación sexual cuando tiene acceso carnal. Cuando hablamos de acceso carnal, estamos hablando de introducción del pene. Acceso carnal significa introducción del pene. Por vía vaginal, dice, por vía anal o por vía bucal. O también menciona que realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. De acuerdo, acá es importante tener en cuenta que el tema de la violación sexual ya se puede realizar dentro o fuera del matrimonio. Antes se decía acceso carnal fuera del matrimonio, ¿cierto? Hoy día se ha eliminado eso que dice fuera del matrimonio, con lo cual puede válidamente haber violación sexual dentro del matrimonio. O sea, el cónyuge puede violar al otro cónyuge dentro del matrimonio, así que el otro cónyuge no expresa su voluntad o su libertad para tener relaciones sexuales. Vieron ustedes el caso bien sonado de este cantante de cumbia que fue procesado precisamente por esto. Claro, después fue absuelto, pero fue procesado válidamente por violación sexual a su cónyuge. Entonces, eso de dentro o fuera del matrimonio ya pasó a un segundo plano. El acceso carnal, obligado el acceso carnal a partir de un medio comisivo que tiene que ver con violencia, con amenaza, puede darse de una mujer a otra mujer, puede darse de un hombre a otro hombre, puede darse de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, ¿de acuerdo? Porque las posibilidades hoy día son no solamente introducción del pene, sino también la existencia de actos análogos con introducción de objetos o partes del cuerpo. Cuando hablamos de introducción de objeto, estamos hablando de un objeto que tenga forma peneana, ¿no? Que tenga ese tipo de forma. Y cuando hablamos de una parte del cuerpo, estamos hablando de dedos seguramente, que también pueden ser entendidos en ese sentido. Entonces, acá la pena es no menor de 14 ni mayor de 20 años. ¿De acuerdo? Una modificación importante con esta ley que reforma los delitos sexuales, una modificación muy importante que se ha dado es a partir de esta ley, es que se ha incorporado una serie de agravantes que antes no habían. Por ejemplo, hoy día el tema de la comisión del hecho bajo los efectos de alcohol o drogas, sustancias psicotrópicas, sintéticas, estupefacientes, ¿cierto? Que alteren la conciencia de la persona, no es más bien un atenuante, sino es un agravante. Hoy día se podría decir que en violación sexual el consumir drogas alucinógenas, estupefacientes, psicotrópicas, ingerir alcohol y bajo los efectos, cometer el hecho, lejos de ser un atenuante, se convierte en un agravante. Entonces es bueno tener en cuenta. Luego, entre las agravantes de este delito, tenemos el tema de la agravante por el comportamiento alevoso. El comportamiento alevoso, traidor, quiere decir cuando a la víctima no se le permite resistir porque se le realiza el abuso entre varias personas. Si varias personas realizan el abuso, si varias personas cometen ese abuso, obviamente la persona se va a ver en muchas menores posibilidades de poder resistir. Va a poder para esta persona ser poco menos que imposible resistir. Entonces, en esa medida, si la violación se realiza por varias personas, se agrava. Y también cuando la violación se realiza a partir del empleo de armas de fuego, armas blancas, o cualquier arma que a una persona, por definición un arma es cualquier objeto que puesto en la mano de la gente, agrega o incrementa su peligrosidad. También la violación se agrava cuando la gente abusa de su profesión, abusa de su ciencia, su oficio, o abusa de algún cargo de responsabilidad que le confiere particular autoridad sobre la víctima. O le impulsa a la víctima a depositar su confianza en él. Cuando la gente abusa de esta su profesión, de esta ciencia, oficio, la violación se va a agravar. La violación también se agrava cuando el que lo hace aprovecha su calidad de ascendiente, descendiente, consanguíneo, por afinidad, cónyuge, es cónyuge, conviviente o es conviviente con la víctima. Miren, todo eso se amplió a partir de esta ley.
¿Por qué? Porque se vio que los más de los abusos sexuales se daban precisamente pues en el seno familiar, a partir de una relación de este tipo, a partir de una relación que se había dado como conviviente, como cónyuge, ¿cierto? Adopción, algún tipo de relación con los hijos, con los rastros, etcétera. Entonces, esto es hoy día una agravación. También es una agravación cuando se tiene hijos en común con la víctima, o si se habita o se cohabita en el mismo hogar de la víctima. Claro, esto siempre que medien relaciones contractuales o laborales, o si es que es pariente colateral hasta el 4º grado de consanguinidad o adopción en 2º grado de afinidad, ¿no? Otro agravante es cuando la violación se da a partir de un agente que desempeña una función de pastor, de sacerdote o líder de una organización religiosa o espiritual, por la fe, por la creencia que las personas tienen y por la especial ascendencia que estos pastores, que estos sacerdotes, que estos líderes de las congregaciones, organizaciones religiosas tienen sobre sus seguidores, sobre sus fieles, ¿no? Entonces, eso a veces se aprovecha, la gente lo aprovecha y a partir de ahí comete este tipo de delitos. También se agrava cuando el agente es directivo, es docente, auxiliar, ¿cierto? Pero tiene que aprovechar esa condición para a partir de esa condición y a partir de esa condición comete el abuso con la víctima. ¿De acuerdo? También la violación se agrava si se mantiene una relación proveniente de un contrato de locación de servicios o una relación laboral con la víctima, o si le presta servicios como trabajadora del hogar, ¿no? O trabajador del hogar, ¿cierto? También se agrava cuando el delito es cometido por miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Serenazgo, la Policía Municipal, pública o privada, o cualquier funcionario o servidor público, pero esto necesita que se cumpla un requisito para que esta agravante se dé. ¿Y cuál es el requisito que se debe cumplir para que esta agravante se dé? El requisito es que este funcionario haya usado, se haya valido de sus funciones, ¿cierto?, para cometer este delito, o sea, su ejercicio de serenazgo, de policía, etcétera, lo haya usado para eso influir, eso determinar el abuso que ha tenido que tener con la víctima. Ahora, se agrava también cuando la gente tiene conocimiento que es portador de una enfermedad, VIH, porque con esa misma conducta podría también estar incurriendo en el contagio de algún nivel de enfermedad. ¿De acuerdo? Cuando esta violación se ha realizado en presencia de algún niño, niña o adolescente. Pero la idea es que esta niña, niño o adolescente conozca, vea lo que está ocurriendo. Se agrava cuando la víctima está en estado de gestación. Se agrava cuando la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años de edad, cuando es adulto mayor, cuando sufre de discapacidad física o sensorial y cuando la gente se aprovecha de dicha condición para perpetrar el hecho. Otra incorporación como agravante a partir de estas modificaciones de género, ¿no? Si la víctima es mujer, se agrava si es que se le ha agraviado por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b del Código. Esto es, en un escenario de violencia familiar, en un escenario de acoso y hostilización sexual, todos los que menciona el 108b. Todos los que menciona. Y lo último es lo que ya más o menos yo les había comentado, se agrava cuando la gente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.5 grados o bajo el efecto de drogas estupefacientes, tóxicas, psicotróficas o sintéticas que puedan alterar su conciencia. Ahora vamos a entrar a mirar los delitos de violación de persona en estado de inconsciencia o imposibilidad de resistir
y violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. Vamos a ver esos dos artículos que se parecen, pero tienen diferencias. Vamos a ver el artículo 171 y el artículo 172. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos comportamientos? Entre el comportamiento del artículo 171 y el comportamiento del artículo 172. En el artículo 171, lo que se solicita es que el agente ponga a la víctima en ese estado de inconsciencia o incapacidad de resistir. Para incurrir en el delito previsto en el artículo 171, el agente tiene que haber puesto a la persona en estado de inconsciencia o incapacidad para resistir. Le tiene que haber puesto en ese estado de inconsciencia o incapacidad para resistir. La gente tiene que haberle puesto a la persona en ese estado. ¿De acuerdo? Y a partir de haberle puesto en ese estado, ¿cierto? Realiza cualquiera de los comportamientos descritos en el artículo 170. Como ustedes bien saben, en el artículo 170 está en la introducción de un objeto o parte del cuerpo por la vagina y el ano, o la introducción del pene, esto es el acceso carnal, por boca, vagina o ano, ¿no? Entonces, los medios comisivos es lo que van a cambiar. En el 170, el medio comisivo es la violencia física, psicológica, la grave amenaza, el aprovechamiento de un entorno de coacción, pero en el 171, el medio comisivo va a ser, ¿cierto?, el haber puesto a la persona en ese estado de inconsciencia o incapacidad para resistir. Como verán, acá la pena también es grave. ¿Por qué? Porque se sanciona también este hecho de vencer la resistencia de la parte agraviada dentro de esa situación. Por su parte, cuando miramos el artículo, cuando miramos el artículo 172, en el artículo 172, el comportamiento que yo quiero hacer notar es que se tiene vía vaginal, anal o bucal, o se realiza un acto análogo, esto es introducción del objeto o cuerpo por cualquiera de las dos vías anteriores, primeras vías, ¿cierto? Cuando se encuentra la persona impedida de dar su consentimiento por tener anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o incapacidad de resistir. En el primer supuesto del artículo anterior, del 171, el agente encontró a su víctima en ese estado. En los supuestos del artículo 171, el agente encontró a su víctima en ese estado. No, perdón, en este artículo 172, el agente encuentra a su víctima en ese estado de incapacidad para resistir. Ya sea porque tiene una anomalía psíquica, ya sea porque tiene una anomalía psicológica, por alguna razón, pero la gente le encuentra a su víctima en ese estado de imposibilidad de resistir. Mientras que, en los supuestos del artículo anterior, la gente pone a su víctima en ese estado. El agente coloca a su víctima en ese estado, ¿cierto? En el 171, el agente coloca a su víctima en ese estado para a partir de allí abusar de esta persona, ¿cierto? Esas dos son las formas agravadas por el medio comisivo, ¿cierto? En el primer caso es poner en estado de inconsciencia y en el segundo caso es aprovechamiento del entorno de inconsciencia. Él seguramente no generó, pero se aprovechó, porque la persona agraviada o tiene alteraciones mentales o tiene alguna situación de la cual hace uso el agente para perpetrar su hecho delictivo. Y ahora sí entramos al delito de la violación de menor. El artículo 173. El artículo 173 regula el delito de violación de menor. Pero ¿cuál es la característica de este 173? La característica de este 173 es precisamente el hecho de que la víctima es menor de 14 años. Como verán, la redacción es muy simple. El que tiene acceso carnal por vía vaginal o realiza cualquier otro análogo con introducción de algún objeto aparte del cuerpo por las dos primeras vías.
a una persona menor de 14 años. A una persona menor de 14 años. Será reprimido, dice, con pena de cadena perpetua. Entonces, como verán acá, la modificación es muy importante. Porque acá, antes había un criterio de penas escalonado. Una pena era de 0 a 7 años de la agraviada. Si la agraviada tenía de 0 a 7 años de edad, la pena era grave. Si la agraviada o el agraviado, la persona agraviada, tenía de 7 a 10 años, la pena era distinta. Y cuando la persona tenía de 7 a 14, la pena también era distinta. Ahora no. Ahora todos aquellos actos de violación con una persona menor de 14, todos merecen cadena perpetua. Todos. Entonces ya no hay ese sistema escalonado de responsabilidades, porque ahora todos los casos merecen cadena perpetua. Respecto al tema que vamos a comentar a continuación, como les digo, acá no interesa demostrar violencia, no interesa demostrar amenaza, o que le puso un estado de inconsciencia, nada. Así la víctima haya dado su consentimiento, así la víctima haya admitido tener relaciones sexuales, así en este supuesto, aun cuando la víctima lo haya admitido, igual se comete delito, porque lo que se protege en esta figura del 173, como recordarán ustedes, no es la libertad, porque una persona menor de 14 años no tiene libertad sexual. Lo que se protege es el tema de la indemnidad o intangibilidad sexual. Una persona que no tiene más de 14 años, que todavía está con menos de 13, la ley entiende que no ha adquirido madurez sexual y como tal todavía no se puede autodeterminar, todavía no puede decidir lo que le conviene, ¿cierto? Eso creo que es importante hacer notar. Y por eso es que así de su libre consentimiento, ese libre no será tan libre, ¿cierto? Será un consentimiento, pero un consentimiento viciado por las características que antes hemos mencionado. Ahora bien, el artículo 175 regula una figura que es bastante sui generis. Es una figura que reemplaza al artículo anteriormente mencionado de seducción. Recordarán ustedes el artículo de seducción. Cuando estaba regulado el delito de seducción, le decía el que tiene relaciones sexuales mediante engaño, ¿no? Acá no, acá se habla del medio comisivo engaño. O sea, ni es violencia, ni es aprovechamiento de tono de coacción, ni es grave amenaza, ni es la posición de la persona incapaz de resistir, sino acá lo que se trata es de engañarle a la persona. Realiza un engaño y de ese engaño se vale para tener acceso carnal igual por vía vaginal, anal-bucal o introducción de algún objeto o parte del cuerpo por las dos primeras vías. ¿De acuerdo? Y habla de que el universo acá es personas de 14 a 18 años. ¿Ven? Entonces, difícilmente la casuística va a podernos conseguir casos donde podamos mirar este tipo de actos en personas con engaño, ¿no? Porque se decía en algunos claustros universitarios, yo alcancé a escuchar que decían que el engaño fue la promesa de matrimonio. Le prometió que se iba a casar y después no se casó. Entonces, una promesa incumplida no es un engaño, ¿cierto? Por lo tanto, los ejemplos para esto se reducen casi al mínimo, porque como bien ustedes saben, una promesa incumplida no equivale para nada a un engaño. ¿De acuerdo? Una cosa es promesa incumplida y otra cosa muy distinta es el tema del engaño. Entonces, en ese orden de ideas, como ejemplos del engaño, creo que nos quedaríamos cortos. Como ejemplos del engaño, creo que no hay muchos a los que podríamos apelar, ¿cierto? Sin embargo, la legislación lo ha puesto así. Y bueno, me imagino que debe tratarse de supuestos de hermanos gemelos. Un hermano se hace pasar por el otro para cometer el hecho. Ahí tal vez sería un engaño, porque a mí no se me ocurre
que el engaño sea que si tienes relaciones sexuales conmigo te vas a inmunizar contra el cáncer por el resto de tu vida, ¿cierto? No, no me parece que ese sea un engaño válido. Entonces, el único ejemplo que de pronto se me puede ocurrir para graficar en alguna medida la violación mediante engaño sería el ejemplo que tiene que ver con el aprovechamiento pues, de una condición de hermano gemelo, ¿no? Y se aprovecha de esa condición del parecido físico porque es su hermano gemelo, podríamos entrar en ese tema seguramente. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con estos delitos, vamos a entrar a los delitos que tienen que ver con los tocamientos indebidos o actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Acá vamos a trabajar con varias situaciones. La primera es que cuando se va a cometer estos delitos, la gente lo que busca es hacer tocamientos, lo que busca es satisfacer su líbido, lo que busca es satisfacerse sexualmente a partir de tocamientos hechos en las víctimas. Pero, no tiene que ser un acto preparatorio o previo de violación sexual, porque si está tocando, porque inmediatamente va a violar, porque si está desvistiendo, porque inmediatamente va a violar, no sería actos de tocamientos o actos de connotación sexual, sino acá esto sería claramente un delito de tentativa de violación. Porque si la connotación es sexual, si lo que se busca es copular sexualmente, si la finalidad de la persona es esa, no estamos ante un supuesto de acto contra el pudor, sino estamos ante un supuesto de tentativa de violación sexual. Eso quiero sí que lo tengan bien claro. ¿De acuerdo? Entonces, con eso creo que vamos a trabajar el tema de actos contra el pudor de personas mayores de 14 años. El tema varía cuando estamos frente a una persona que no da su libre consentimiento. Acá tenemos que tener una persona que no da su libre consentimiento. Esta persona es tocada en sus partes íntimas, es tocada en una parte del cuerpo, definitivamente con ese propósito libidinoso, con ese propósito de lascivo, pero no tiene que ver con un animus de tener sexo. Porque ahí sí, como les digo, la cosa cambiaría y nos entraríamos metiendo a una figura de tentativa de violación sexual. Entonces acá, lo que vamos a mirar y en lo que quiero que todos ustedes internalicen junto conmigo, lo que vamos a mirar es, creo que esta es la parte importante, lo que vamos a mirar es que es sin voluntad. La persona no tiene que consentir que eso pase. Ahora, cuando este agente realiza la conducta descrita antes usando violencia, usando amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción que le impida a la víctima dar su libre consentimiento, o sea, si es que en este acto contra el pudor se dan los mecanismos de... estamos hablando acá de la violación, esto el entorno de coacción, etcétera, ¿cierto? La pena se va a agravar. Así se le realice los tocamientos indebidos o se le obliga a la víctima a autorrealizárselos, ¿no? Y eso también incurre por la figura que estamos conversando. ¿De acuerdo? Siempre, en todos los casos previstos en los artículos anteriores, primer y segundo párrafo, la pena privativa se incrementa si la víctima es menor de 14 y mayor de 18 años. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando es estos actos en agravio de menores? Estos actos libidinosos, estos actos de connotación sexual en personas menores de 14 años, tiene algún cambio. ¿De acuerdo? Pero tiene que ser igual, no tiene que tener el propósito de realizar acciones sexuales. Ese es el asunto, no tiene que tener
de eso, ¿cierto? Acá creo que lo importante, ¿qué cosa es? Ninguna otra opción. Simplemente se requiere que se dé, como hemos conversado, ¿cierto? Muy bien. Hasta acá, estoy mirando el chat, no hay muchas preguntas, ¿cierto? Pero vamos a ver las agravantes en genérico. Dice, en cualquiera de los casos previstos, en cualquiera de los casos mencionados en los artículos 170, 171, 100. Si los actos producen lesión grave en la víctima y el agente de 30, ni mayor de 35 años, ¿cierto? Si se causa la muerte de la víctima, siempre la pena va a ser cadena perpetua. Y si concurren las agravantes para esos delitos mencionados, el 171 al 176, la pena se va a incrementar en 5 años. ¿De acuerdo? Estos delitos también se agravan, también la pena se dispara cuando se realiza, cuando se perpetra, cuando se hace grabación, cuando se graba, cuando a través de medios audiovisuales, medios auditivos, por la forma, a partir de acá se puede transmitir en segundos auditivo, ¿cierto? Se puede realizar acá grabaciones que se pueden colgar en la red y podrían volverse hasta virales, ¿de acuerdo? Ahí en esos casos también la pena se agrava y se sube. Todos los que tienen especial asistencia de las víctimas, ¿cierto? Los que tienen esa función, los que tienen ese rol, también van a recibir una pena agravada. Y no se olviden que en todo este tipo de casos, el juez tiene que asignar una pensión de alimentos, tiene que asignar una pensión alimentaria para la víctima. Sí, que ser sometidos a un tratamiento médico y psicológico, porque seguramente la víctima también haya tenido que ser analizada respecto de este tema. Muy bien. Estos son artículos, delitos que también tenemos que mencionarlos, pero lo vamos a hacer luego de un pequeñísimo intermedio de 10 minutos y regresamos, ¿sí? 10 minutos y regresamos.
Muy bien. Continuamos, doctores. ¿Me escuchan? ¿Me pueden ver? Sí, doctor, perfectamente. Perfecto, continuamos entonces. Sí, doctor. Continuamos. Entonces, vamos a mirar el tema del artículo 183b, que tiene que ver con proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales. Dice, el que contacta con un menor de 14 años para solicitar o obtener de él material pornográfico o para proponerle llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o terceros, dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 9 años, inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4, 5 del artículo 36 del Código Penal. ¿Qué es lo importante que debemos tener en cuenta acá? Que este delito se está cometiendo cada vez con mayor incidencia, con mayor frecuencia. Es por eso la preocupación de la realización del mismo y de los controles que se tienen que hacer sobre el particular. ¿De acuerdo? Porque no es un secreto afirmar que de un tiempo a esta parte, la pornografía infantil, el uso de menores para estos fines, tiene público consumidor bastante grande. Entonces, a partir de allí, estos delitos se están persiguiendo y si es que la persona tiene 14, 18 años y obra engaño, la pena va a ser de 3 a 6 años. ¿Sí? Acá se han incorporado los artículos 88A y 184A al Código Penal. Los artículos 88A y 184A al Código Penal, ¿cierto? Nos dice que se da la imprescriptibilidad de la pena y de la acción penal. La pena y acción penal son imprescriptibles en todo lo que tiene que ver con los artículos 153, 153A, 153B, 153C y en todos los capítulos 9, 10, 11 del título cuarto del libro segundo del Código Penal. ¿De acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que el artículo 184A establece la pena de inhabilitación prevista en el artículo 36 según corresponda. Y en todos los capítulos 9, 10, 11 del presente título, el juzgado va a aplicar de oficio o a pedido de parte la extinción de la patria potestad, ¿cierto? Cuando estén vinculados con este delito niños y adolescentes, ¿de acuerdo? Cuando corresponda esto en su momento procesal. Muy bien, entonces, a partir de acá yo quiero más bien quedar en discusión, en preguntas con ustedes respecto de estos delitos sexuales que hemos mirado, ¿cierto? Ya para pasar tal vez a otro tema, ¿de acuerdo? Entonces, pueden manifestarme lo conveniente a través del chat, me pueden manifestar lo conveniente de manera directa si quieren, sobre este tema de los delitos sexuales. No se digan ustedes, doctores. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna situación, alguna casuística que eventualmente quieran compartir para los efectos de yo darles alguna opinión, hacer algún comentario con ustedes? ¿Algo que deseen agregar? No. Entonces, a ver, vamos viendo, me dicen que hayan visto el tema del feminicidio, ¿cierto? En el tema del delito de estos delitos de género, voy a compartir algunas diapositivas, estos delitos basados en violencia de género. Hay unas diapositivas PJ también para mirar esto, ¿cierto? Ustedes bien saben que acá, en todos estos delitos, ¿cierto? Estamos hablando de afectación, de dignidad, de igualdad, ¿de acuerdo? Las convenciones internacionales
prohíben toda forma de discriminación a las mujeres, ¿cierto? Y que las mujeres a la fecha están sufriendo algún nivel de discriminación, ¿cierto? Y por eso se les considera que son parte de una población mucho más vulnerable. Por lo tanto, es imprescindible proteger sus derechos, ¿cierto? Y tratar de realizar situaciones que busquen eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer, ¿cierto? Procurando adoptar medidas concretas, cambios legislativos para asegurar esa finalidad, ¿de acuerdo? Creo que a partir de acá, según las convenciones de Naciones Unidas, ya está claro que todas las partes tienen igualdad de derechos, los hombres y las mujeres, ¿cierto? Igual goce de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos. Creo que esto es un tema que en este diplomado con ustedes ya debió quedar zanjado, y a partir de allí, seguramente, en el Código Civil nuestro del 84 se recogió todo esto al dar ese trato igualitario. Pero una cosa es la modificación legislativa, una cosa es el cambio legislativo y otra cosa es el cambio cultural, porque el cambio legislativo opera seguramente de una manera muy fácil. El problema es en el cambio cultural. ¿De acuerdo? Esta convención muy conocida de 1994, Convención de Belém, ¿cierto? Es una convención pues que se da a partir de algunas reiteradas formas de violación de derechos humanos de las mujeres, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a partir de acá se dice que se debe procurar, pues, que se debe eliminar toda forma de discriminación, ¿cierto? Y se debe incluir los países en sus legislaciones normas que sancionen la violencia contra la mujer. Y a partir de allí se incorporan los países normas como lesiones con algún tratamiento especial cuando son mujeres, se incorpora delitos de homicidio agravados por la condición de mujer, es el caso del feminicidio, ¿cierto? ¿Cierto? Y esto es a partir de ese caso, pues que todos ustedes han conocido seguramente en México, ¿no? De este caso del campo algodonero versus México, ¿no? Esto es un caso en el cual se da una desaparición primero y una ulterior muerte de jóvenes Claudibet González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarres, ¿cierto? De las cuales fueron encontrados sus cuerpos en un campo algodonero en la ciudad de Juárez, en Chihuahua, el día 6 de noviembre del 2001, ¿no? Entonces acá se verifica que como en todo Centroamérica, por ejemplo, ¿no? En Guatemala, en El Salvador, no solamente hay un feminicidio dentro del seno del hogar, sino en esos países se experimenta un feminicidio dentro de marras, dentro de pandillas. Ustedes saben que las marras, las pandillas, ese crimen organizado que hay allá, la marra Salvatrucha, la M16, todas esas marras que hay por allá, consideran a la mujer como un objeto sexual simplemente, ¿no? La mujer es una res nullius para esas marras, nunca escalan en los niveles que tienen los marreros, ¿cierto? Y pues los matan en el momento en que cometen algo que ellos consideran indebido o simplemente se cansan, pues, ¿no? Entonces, a partir de allí, eso también se vio reflejado en lugares donde hay mucho narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, creo que todos sabemos que en la ciudad de Juárez, Chihuahua, es una zona prácticamente liberada por el narcotráfico, ¿no? Entonces, acá se hace especial mención de la palabra estereotipo de género, ¿no? Esa palabra ya ustedes la deben, ese término, esa definición, seguramente ya ustedes la deben haber acuñado y haber discutido mucho en el presente diplomado, ¿no? Porque el tema del estereotipo de género, ¿qué es el estereotipo? Una construcción más falsa que se cree verdadera. Todo estereotipo implica una construcción mental falsa que se cree verdadera. Entonces, a partir de estos estereotipos de género, en cuestión de género, ¿cuál es una construcción falsa? Que el hombre es superior, que al hombre le son permitidas ciertas cosas que a las mujeres no. En el hombre pueden ser toleradas cosas, el hombre puede desempeñar ciertas labores que le pueden ser permitidas socialmente ciertas cosas que a la mujer no. Son estereotipos del género que tienen que ver con roles que son o no
deben ser ejecutados por hombres o por mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí, todos estos delitos basados en género tienen como punto de partida ese estereotipo de género. Ese estereotipo de género es el insumo con el cual se cometen estos delitos. ¿De acuerdo? Entonces, acá a partir de ese caso, se empieza a desarrollar el tema de las convenciones americanas, la Convención de Belén, que busca frenar en alguna medida con las combinaciones que se hacen en los países para legislar en ese sentido, se busca atenuar en alguna medida la violencia contra la mujer, ¿sí? En este caso, pues, se sancionó al Estado de México, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se habló de que se hizo una irresponsable investigación, una negligencia de las autoridades respecto a las denuncias presentadas por desaparición de víctimas, ¿cierto? Se dejó pasar un tiempo invaluable para la recolección de pruebas durante toda esa investigación, ¿cierto? Y a partir de ello se perdieron evidencias importantísimas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso es que tuvo un nivel de responsabilidad fuerte México, ¿cierto? Y se le combinó a realizar ciertas normas de perspectiva de género y conducir eficazmente el proceso penal. Nosotros también en nuestro Tribunal Constitucional tenemos este tema de la perspectiva de género bien desarrollada, ¿no? Porque ya se ha dejado claro en la sentencia 1479 del 2018, ¿cierto? La situación de vulnerabilidad de las mujeres, ¿de acuerdo? Y a partir de allí, lo que se ha dicho es que se tiene que hacer toda una política pública de lucha contra esta violencia de género, ¿cierto? Y siempre ese enfoque o perspectiva de género debe ser incorporado y practicado en el ejercicio de la función judicial. Acá lo que se busca es que los jueces, cuando administren justicia, siempre tengan en cuenta seguramente ese interés especial, ¿cierto? Y ese grado de situación que acá se tiene que dar. El tema de género va a aludir a todos los roles o responsabilidades y atributos que se asignan a hombres y a mujeres en la sociedad, ¿no? Y a partir de allí, de esos roles o atributos que se le asignan a hombres y mujeres en la sociedad, se va a definir su sexo biológico, ¿no? Entonces, las funciones que tienen que ver acá es si los actores han respetado esta perspectiva de género, esta perspectiva de igualdad, de no discriminación, ¿cierto? Si se respetó eso. A partir de allí, vamos a mirar que estas imposiciones culturales, estos cambios normativos que ya se han dado, tienen que venir en relación con cambios culturales. Pero eso es lo que va a demorar seguramente muchísimo más, porque es bastante sencillo hacer cambios legislativos. Lo complicado es hacer cambios culturales. Cualquier reforma es muy rápida, cualquier reforma avanza muy rápido cuando es una reforma que tiene que ver con cambios normativos. Pero las reformas que demoran bastante, las reformas que son realmente lentas, son esas reformas que tienen que ver con cambios más bien del tipo cultural, ¿de acuerdo? Cambios que tienen que ver con el tipo cultural. Esto creo que es algo que para mí era importante hacer notar, ¿sí? Entonces estos estereotipos de género son los que van a estar siempre presentes en todo nivel de violencia basada en género. Todo nivel de violencia basada en género siempre se va a dar con estos estereotipos de género, ¿de acuerdo? Siempre, siempre esto va a ser lo que va a generarse. A ver. Quiero ver si estoy pudiendo compartir diapositivas. Denme un segundo, por favor. A ver. ¿Se ve la diapositiva que quiero compartir? ¿Sí? ¿Se vio?
Por ejemplo, un estereotipo de género muy difundido, acá les pongo algunos ejemplos, es que la posesión del varón es la mujer, ¿no? Es un estereotipo de género, bastante, difundido, el tema del estereotipo de género, que tiene que ver como mujer posesión del varón, ¿cierto? Que ha sido o quiere ser su pareja romántica. ¿Qué conducta los varones que tienen estereotipos de género consideran que es transgresora por parte de las mujeres cuando una mujer, por ejemplo, termina una relación romántica? Si una mujer termina una relación romántica, ¿cierto? Esto va a ser considerado como un tema que va a incidir fuertemente en este tema. O cuando la mujer no quiere realizar una relación romántica nueva o no quiere retomar una relación romántica anterior. O cuando la mujer abandona el hogar común, ¿cierto? O cuando la mujer es presuntamente o efectivamente infiel. Esto es absolutamente, creo yo, consensuado. Siempre se cree que cuando hay infidelidad de parte de una mujer, es algo que solamente le podría estar permitido a un hombre, ¿cierto? Que la mujer no se podría ir de la casa, el que se va es el hombre, ¿cierto? Que la mujer no puede negarse a iniciar una relación, ni puede negarse a retomar una relación, y menos terminar una relación. Estos son enfoques que nos pueden hacer pensar como ejemplos de estereotipos de género, o sea, construcciones mentales que se creen verdaderas, pero que en realidad son falsas. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a tener en cuenta que este tema del género es un tema que seguramente está bien arraigado ya en las sociedades como las nuestras, ¿no? Difícilmente en el Perú se va a cambiar de una manera muy fácil esta mentalidad arraigada, esta mentalidad que ya tiene mucho, seguramente, margen de aceptación generacional incluso en el Perú. Si bien es cierto, en el Perú se han dado importantes modificaciones en este tema, como por ejemplo la ley 28.819, que modificó el artículo 107, incorporó el delito de feminicidio, ¿cierto? Pero este feminicidio solamente era el feminicidio en el contexto íntimo. Esto es restringido a los casos de parricidio. Ya luego, la ley 30.068 incorpora al Código Penal el artículo 108b, ¿cierto? Que lo define ya como el homicidio de una mujer por su condición de tal. Es decir, por el hecho de ser mujer. Esto es entendido cuando hay un estereotipo de género, ¿no? Estas son más o menos el íter de las modificaciones legislativas. Primero se decía que a sabiendas mata a una persona con quien sostiene o sostiene una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Luego, el 108b dice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal, en los supuestos y contextos siguientes. Ven, es el 108b. ¿Y cuáles son los contextos siguientes? El tema de violencia familiar, el tema de coacción, hostigamiento, acoso, abuso de poder, confianza o cualquier otra posición que le confiere autoridad a la gente. Cualquier forma de discriminación contra una mujer o existe una relación conyugal o de convivencia con el agente. Este delito no solamente sanciona el hecho de quitarle la vida a una persona, sino un elemento adicional fuerte a tener en cuenta acá es que se le causa la muerte, estructuralmente la discrimina. Por ahí va la cosa. Entonces acá tenemos que el bien jurídico protegido es la afectación a la vida, la afectación a la igualdad material, ¿cierto? El feminicidio siempre va a ser un delito pluriofensivo. ¿Por qué? Porque su dañosidad trasciende, ¿cierto?, el bien jurídico de la vida. ¿Por qué? Porque además abarca la igualdad material. En el tema del feminicidio ya ustedes lo han visto seguramente en alguna medida, grosso modo tal vez. En el tema del feminicidio hay algo fundamental que tiene que ver con
Si puede ser sujeto activo del feminicidio una mujer también. O sea, si una mujer puede cometer feminicidio contra otra mujer. El Acuerdo Plenario 1 del 2016, el Acuerdo Plenario 1 del 2016 indica que solo puede ser sujeto activo un hombre natural. Solamente puede ser sujeto pasivo una mujer natural. ¿De acuerdo? Si a partir de acá, entonces, creo que con ese acuerdo plenario, la doctrina se ha pronunciado de modo distinto, ¿cierto? Sin embargo, ya la Corte Suprema, a través de ese acuerdo plenario que les he mencionado, ya como que ha fijado una posición, ¿de acuerdo? Aun cuando, doctrinariamente, como les digo, se sostiene pues, que una mujer también puede tener desprecio por otra mujer. Una mujer también puede tener un estereotipo de género respecto de otra mujer. Y si eso es lo que genera la muerte, ¿cierto? También podría ser sujeto activo del delito. Pero como les digo, la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 1 de 2016, como que ha puesto ese criterio de interpretación que más que bien va a ser vinculante en el Poder Judicial. ¿Cierto? La frase o su condición de tal tiene que ver no con misoginia, ¿no? Sino con estereotipo de género. Yo voy a referir siempre que cuando se habla de misoginia, una situación que no se aplica, pues una situación que no va en estos delitos. La misoginia es el odio a una mujer, ¿cierto? Y pues yo no conozco ningún feminicida que odie a las mujeres. Es más, seguramente los feminicidas aman a las mujeres. Lo que se creen es superiores. Lo que se creen es que tienen más derechos. Lo que se creen es que algunas cosas que ellas no pueden hacer. Pero eso no significa otra cosa que un estereotipo de género. Eso no quiere decir misoginia o odio a las mujeres. Creo que eso ya debe ser desterrado como elemento de este delito. Matar a una mujer por su condición de tal, ¿cierto? No es una conducta misógina necesariamente, ¿cierto? Sino más bien tiene que ver con un tema del estereotipo de género, ¿de acuerdo? Eso creo que es seguramente lo que va a marcar, no que se haya matado a una mujer, sino que se haya hecho dentro de ese contexto, dentro de esa situación de estereotipo de género, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les voy a decir como conclusión? Lo que tienen ustedes leyendo en esa diapositiva. Matar a una mujer por concepto tal significa que el delito se sanciona cuando hay muerte de una mujer en el marco de una situación de quebrantamiento o imposición de estereotipos de género, los mismos que subordinan a las mujeres en la sociedad. Este acuerdo plenario de 1 del 2016 ya se ha reconocido que ese elemento hace referencia a un contexto de violencia de género. ¿De acuerdo? Creo que eso es importante. Y a partir de ahí creo que con el Decreto Supremo 09/2016 también se tiene claro eso, ¿cierto? Que tiene que ver con una manifestación de discriminación hacia las mujeres a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación que se puedan dar. Entonces creo que a partir de acá los operadores van a comprender esta acción en un proceso continuo que permite identificar los hechos típicos en la dinámica que se presentan caso por caso, ¿no? Entonces acá el Acuerdo Plenario 1 del 2016 señala que el feminicidio es un delito doloso, ¿cierto? Es un delito que genera conocimiento, es solamente con dolo que se puede un feminicidio culposo, ¿cierto? Y el sujeto es consciente que está dando muerte a una mujer, que está realizando un incremento del riesgo, conoce esa situación, de manera tal que vamos a nosotros verificar acá. Creo que mejor es la redacción salvadoreña, de Centroamérica, Guatemala, esos países, porque en esa redacción, de una manera seguramente mucho más precisa, se dice en su redacción típica, se entiende que se mata a una mujer por su condición de tal, cuando la mujer se ha producido, la muerte de la mujer, perdón, se ha producido en cualquiera de los supuestos que tienen que ver con violencia familiar, acoso sexual, etc. Todos los supuestos del contexto son los que nos permiten colegir que se ha matado a una mujer por su
condición de tal. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a hacer un análisis de las conductas dolosas, ¿cierto? Y vamos a mirar, por ejemplo, casos emblemáticos que han habido en el Perú. Y un caso emblemático es el caso de Evia Greda, ¿cierto? El caso de Evia Greda, de esta señorita que fue quemada con combustible en un bus, que murió después de una muy penosa agonía, ¿cierto? Entonces acá vamos a analizar que es una conducta dolosa, pues, ¿por qué? Porque la persona conocía, el dolo es el conocimiento de lo que se hace. Entonces, lo que estaba ocurriendo, tenía claro que estaba usando combustible, tenía claro que le estaba tirando combustible, le iba a prender, conocía lo que era eso y a partir de eso no podía alegar desconocimiento en su accionar. Sabía que era una mujer, sabía quién era, sabía por qué lo hacía, entonces eso ese conocimiento. El dolo no es como se decía antaño, los lógicos del dolo siempre van a generar problemas probatorios, ¿cierto? Por eso es que son enfoques psicológicos del dolo. El psicologicismo cada vez se usa menos porque es un ingreso al interior de la mente del sujeto y eso creo que hoy día ya está en desuso. Hoy día el dolo se construye a partir de actos objetivos que nos van a permitir inferir que la persona conocía o no conocía. Con hechos objetivos del caso vamos a acreditar el hecho subjetivo del caso. La idea es establecer hechos objetivos para a partir de los objetivos establecer lo subjetivo que esté pendiente. Entonces, ¿qué es el conocimiento normativo? Saber que se está matando a una mujer, saber que es una mujer a la que se le mata y existe una repulsa a su condición de tal. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con eso, más o menos, se va a zanjar todas esas discusiones que van a ser muy recurrentes, que van a ser muy útiles en temas de contextos donde se produce el feminicidio, ¿no? El contexto, normalmente, donde más se comete el feminicidio, es el tema de los contextos de violencia familiar, ¿cierto? Se dan en esos contextos también de coacción, hostigamiento, acoso sexual, ¿de acuerdo? También se da este tema en cuanto a la discusión de qué significa hostigar, ¿cierto? Molestar, burlarse de ella insistentemente, molestias, burlas que tienen que ver con el menosprecio, ¿cierto? Aun cuando no haya alguna situación de especial gravedad, pero el hecho de solamente hacer constantes burlas, mofas, ¿de acuerdo? Eso implica un hostigamiento. ¿Qué es el prevalimiento? Es el abuso de poder, el abuso de confianza, el abuso de cualquier posición que se tiene especial sobre la víctima que vuelve a ella especialmente vulnerable. ¿De acuerdo? O también un tema de discriminación. ¿De acuerdo? Que es una actitud de impedir la igualdad de oportunidades, es una actitud que tiene que ver con afectar ese trato igualitario que debe tener una mujer, ese trato igualitario que debe tener una dama que no se le concede, que no se le permite por motivos sexistas, por motivos misóginos, ¿cierto? Un caso también bastante conocido en el Perú fue este caso de Arlet Contreras, ¿no? Recordarán todos ustedes el caso de Arlet, es el caso de una señorita que fue, ingresó a un hostal con su pareja. En el interior del hostal, la señorita estuvo tomando con su pareja. De pronto, la señorita salió gritando y pidiendo auxilio. El otro salió detrás de ella, la cogió de los cabellos y la trató de hacer regresar del cabello hasta la habitación del hotel. Entonces, eso lo vimos en los medios de comunicación, creo que generó en algún nivel de discusión, de debate jurídico, y a partir de ahí se esbozaron muchas teorías, ¿no?
Pero la nota característica por la que la Fiscalía imputó en este caso tentativa de feminicidio fue pues que la agraviada fue casi estrangulada, según se imputa en la Fiscalía, por este señor Adriano Pozo en el interior del hotel, la habitación, porque le había hecho dígito presión en el cuello. Entonces, las máximas de la experiencia nos dicen que cuando se hace dígito presión, es porque se quiere victimar a la persona, se le quiere dejar que respire para que se les pueda, a partir de allí, pues, generar ese tipo de afectación. Entonces, en esa medida, nosotros consideramos que este es un tema emblemático, un tema muy importante para verificar este delito, ¿no? Creo que en este tema de Alet Contreras, el colegiado dijo en una primera sentencia, ¿cierto?, que no se ha acreditado un odio o rencor al género de la mujer. Muy por el contrario, el acusado ha participado en la comunión de roles con su pareja, ha compartido actividades comunes a las mujeres. El acusado lavaba platos, ¿cierto? Es por eso que le dijo que iría, pero no tenía muchas ganas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dice que él no tenía odio a la mujer, pero ahí hay que tener un error craso el colegiado, porque el odio a la mujer, pues, no es un requisito para que se configure este delito, sino más bien un comportamiento misógino. Y ese comportamiento misógino, pues, no es ingrediente del delito de feminicidio, sino lo que va a mandar en el delito de feminicidio es la existencia del estereotipo de género. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí, se puede verificar en la sentencia que decía la chica, se escondió, salió corriendo, él le quería llevar a la fuerza, ¿cierto? Le agarró del cabello, ¿cierto? El acusado estaba desnudo y le decía, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has traicionado? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Cierto? Te voy a matar, ¿cierto? Si no es conmigo, no eres con nadie. Es conmigo por las buenas o por las malas, ¿cierto? Esto es un tema que escuchó y decir todo eso, con extractos de esa sentencia, donde se ve pues que en el Poder Judicial todavía no estaban tan claros los comportamientos de estereotipos de género, ¿no? ¿Cierto? Porque a partir de ahí se ha tenido seguramente que ganar mucha experiencia y creo que a partir de allí, yo no me quiero meter más en analizar este tema, pero a partir de ahí se ha podido desplegar una mejor comprensión de este tipo de figuras. ¿De acuerdo? De este tipo de figuras. El plus del injusto en el delito de feminicidio creo que lo debemos manifestar no solamente en la producción de la muerte, sino en aquella que se produzca en una discriminación estructural. Por eso es que este crimen se retroalimenta con todos los estereotipos de género que subordinan a las mujeres y mantienen esa estructura discriminatoria dentro de la sociedad. Matar a una mujer, concluyendo, ya significa, por su constante tal, que el delito sanciona la muerte de las mujeres en el marco de una situación de quebrantamiento o imposición de estereotipo de género, que buscan subordinar a las mujeres dentro de la sociedad. ¿De acuerdo? Esto creo que es importante, que nosotros hayamos comentado. Les voy a dejar toda esta información a ustedes, que las diapositivas que he utilizado en temas de violación sexual, las diapositivas que he utilizado en estos temas que tienen que ver con feminicidio, y yo siempre los últimos 20 minutos, 15 minutos de cualquier reunión que tengo, lo guardo para el coloquio, lo guardo para la discusión, para que haya una suerte de participación de los intervinientes, haciendo preguntas, interactuando y preguntando lo que crean conveniente. Así que, doctores, me encantaría, pues, en estos últimos minutos, de parte de ustedes, algunos comentarios, algunas inquietudes respecto de esta temática que han tenido
en este diplomado y algunos aspectos que quieran debatir o discutir, porque me dicen que hoy día es la sesión final del diplomado, entonces, qué mejor oportunidad que esta para debatir, poner sobre la mesa esas situaciones. Cuéntenme, doctores. Pueden intervenir activando su audio, pueden intervenir a viva voz o simplemente lo pueden hacer escribiendo en el chat. Todas esas son formas de intervenir que no tengo yo ningún problema en aceptar. ¿Comentarios, preguntas? A ver, esperemos un par de minutos. Si hay alguna inquietud que la puedan poner en el chat, que la puedan escribir en los siguientes 2 o 3 minutos, lo pueden escribir para los efectos de poderlo discutir. De lo contrario, activar su audio y hacer la pregunta directamente. Yo encantado de poderla contestar.